Bueno chicos, el día de hoy vamos a revisar la unidad 7 del su temario que corresponde a Microsoft PowerPoint. Vamos a revisar una presentación que es en donde viene el contenido de nuestra unidad. Esta es la presentación que vamos a ver el día de hoy con el tema de PowerPoint. Entonces chicos, aquí tenemos la unidad 7, el PowerPoint, que este es una de las herramientas que componen el Microsoft Office, que como ustedes ya saben, el Microsoft Office pues contiene varias aplicaciones, varios programas que tienen utilerías diferentes y todas en conjunto corresponden a herramientas de oficina. Ajá, por ejemplo, el caso de la Word, que pues es para hacer oficios, cartas, invitaciones, correspondencia, cartas. Entonces, es una herramienta para escribir textos. También tenemos el Microsoft Excel. Excel, que ya lo vimos también la semana pasada, que es una hoja electrónica, que es para pues manejar datos, hacer cálculos, gráficos, eh, mm, también para meter fórmulas, cálculos, manejar algunas tablas, bases de datos. Entonces es un programa muy completo. También tenemos el Access, que es un manejador de bases de datos, que a lo mejor no es tan potente como lo es un SQL Server o un DBase o algo así, que pues, es un manejador robusto de bases de datos, pero pues sí contiene algunas herramientas que lo hacen versátil cuando los datos son pequeños relativamente. También tiene, además del manejador de bases de datos, unos componentes, unos elementos que son para realizar algunos formatos o algunos reportes en donde puedas presentar esa información contenida en las bases de datos, hacer consultas, hacer algunos reportes gráficos de la información que contengas en las tablas, en las bases de datos. También tenemos el Microsoft Publisher, que es especial para realizar publicidad. Anuncios publicitarios, trípticos, volantes, invitaciones, eh, todo tipo de mensaje publicitario que puedas tú realizar para justamente dar a conocer tu negocio o tu organización. Aunque no es tan especial como para hacer un diseño gráfico como el CorelDRAW o como esos diseñadores, pues no es tan robusto, pero sí contiene algunas herramientas que te pueden ayudar a hacer algunos diseños pues bonitos e interesantes, ¿no? También tenemos el Microsoft Outlook, que es un manejador de correo electrónico. También tenemos una agenda electrónica en Office. Y pues para completar todo la suite completa. También tenemos el Microsoft Project, que el Project también es pues para manejar proyectos, administrar el avance de proyectos, asignar tareas, subtareas y el tiempo para cada uno de ellos, de todo el proyecto y de cada tarea. Y para completar la suite tenemos el PowerPoint, que es para justamente presentar la información que tú estés manejando a algún pues al público en alguna junta o conferencia puedas ahí presentar tu información. Obviamente tiene varios estilos dependiendo de lo que vayas a presentar, depende del público y depende de la gente que vayas a presentarle, pues es la seriedad que puedes ponerle a la presentación. Entonces, inicialmente tenemos la pantalla de PowerPoint, la pantalla principal de PowerPoint, que pues es básicamente igual a todas las que tenemos en las herramientas del Office, es decir, los componentes son básicamente los mismos, aunque pues llega a cambiar mucho por las herramientas, dado que este software pues es para una aplicación muy específica y pues cambian las herramientas a las que tenga el Word o el Excel o alguna aplicación de esas, ¿no?
Pero dice la presentación, contiene básicamente las mismas opciones en el menú que contienen las otras aplicaciones que componen la suite de Microsoft Office. Aunque las opciones se parezcan en lo general a las aplicaciones que completan las del Office, este software nos ofrece todas las herramientas necesarias para poder presentar información de manera animada, es decir, con efectos de animación que harán más interesante y atractiva la presentación. Aquí, insisto, dependiendo del público al que vaya dirigida nuestra presentación, pues será la cantidad de animación que le demos, la cantidad de efectos que le pongamos en la presentación, así como también el diseño. Si es una gente importante a la cual vamos a exponerle, dueños, gerentes generales, presidentes de compañías, entonces, pues la presentación posiblemente a lo mejor no lleve muchos efectos de animación, nada más se le dé seriedad al ambiente, al diseño, al del fondo y los colores, pero a lo mejor, pues a los efectos a lo mejor no se le pondrá mucha atención que digamos, ¿no? En cambio, si es hacia un público al que quieres venderle un producto o al que quieres entretener, por ejemplo, pues entonces a lo mejor sí habrá que ponerle pues más animación, movimientos, sonidos, colores y que hagan más atractiva la presentación. Todas estas herramientas las contiene esta herramienta de Microsoft PowerPoint. Entonces tenemos los componentes de la pantalla del PowerPoint, que son la barra de acceso rápido, que esta barra pues la contienen todas las herramientas del Office. La barra de título, que esta ya es más bien un componente de las ventanas, de los objetos ventanas que maneja el Windows, igual que los botones de control, que son minimizar, maximizar y cerrar. Pero sí tenemos algunos cambios en, por ejemplo, cinta de opciones, dado que las herramientas, pues justamente son diferentes a las del a las del Word y el Excel, dado que este contiene, pues, opciones para animación, transiciones, efectos, etcétera. Tenemos también el panel de previsualización, que viéndola de frente, del lado izquierdo, es en donde podemos ver las diapositivas que contiene nuestra presentación y a un lado que tenemos la vista o tenemos la diapositiva más grande, en donde podemos ver bien los objetos y cómo serán configurados. Tenemos esa parte que corresponde a diapositivas, que es justamente donde aparece en grande cada diapositiva y podemos ver cómo distribuimos todos los objetos. La barra de estado, que esta nos indica, nos da información acerca de nuestra presentación, cuántas diapositivas tienes, en cuál estás ubicado de cuántas. Tenemos también notas y comentarios, si lleva algunas notas o comentarios nuestra presentación, para que en el caso de que alguien continúe con este diseño, pues tenga unas notas ahí que le puedan servir como base para continuar con el diseño que ya tenemos, ¿no? Los botones de vista, que esas son la forma en cómo puedes ver tú las diapositivas presentadas en el PowerPoint. El control del zoom, que acerca o aleja o le da un efecto de acercamiento o de alejamiento a la diapositiva para poder ver más grande o más pequeña la letra, los objetos o lo que se ha insertado en esas diapositivas. Y barras de desplazamiento que justamente son para poder desplazarnos, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, sobre las diapositivas. Aquí tenemos un gráfico de cómo son las diapositivas, o más bien cuál es la ventana de trabajo, la interfaz del PowerPoint. Aquí tenemos la barra de acceso rápido, que tenemos los botones de las herramientas o comandos que más utilicemos. Normalmente utilizamos mucho lo que es copiar, pegar, deshacer, rehacer, guardar y abrir. Es decir, herramientas de ese tipo que son las que podemos incluir aquí como las más usuales, para que no tengas que dirigirte ya sea al menú, a darle clic al menú y buscar el botón correspondiente, sino que ya directamente aquí lo encuentras y puedes llegar más rápido a esa opción. Esta barra también recordemos que es personalizable, es decir, tú puedes agregar o quitar elementos de esa barra conforme tú vayas necesitando herramientas o comandos. La barra de título, que contiene el nombre de la aplicación, en este caso PowerPoint, y el nombre del archivo que esté actualmente en uso. Si tú abres una presentación en blanco y estás trabajando en ella y no la has guardado, entonces por default le va a asignar el nombre de presentación 1.
ese nombre se lo dará el PowerPoint automáticamente. Si tú ya eliges cambiarle el nombre o guardarlo, lo que estés haciendo, pues entonces aquí aparecerá el nombre que le pongas al archivo. Se recomienda que el nombre del archivo pues tenga relación con el contenido. Ajá, ¿por qué? Porque cuando tú estés buscando los archivos en un explorador de Windows, por ejemplo, el nombre te tiene que indicar más o menos a qué se refiere lo que estás buscando o lo que contiene ese archivo y sea lo que estés buscando, ¿no? Aquí también tenemos botones de control, que esos son para cerrar la aplicación, maximizarla, minimizarla. La cinta de opciones, aquí es donde viene la primera parte del cambio del ambiente que tiene este software a lo que es el Word y el Excel y todo lo demás del Office, ¿no? Aquí tenemos las opciones del menú, que obviamente son diferentes a las que tiene el Word, porque estas son justamente para animaciones o para objetos que puedas insertar en las presentaciones. Y también los botones, pues también algunos sí son iguales, como el pegar, cortar, pero pues unos son exclusivamente de esta ventana, como son las animaciones, transición, etc. Los demás botones, algunos sí son iguales, algunos sí cambian. Tenemos del lado izquierdo, como les mencionaba antes, el panel de previsualización, que aquí es donde aparecen todas las diapositivas y tú te puedes ir cambiando o desplazando de una hacia otra y conforme tú vayas cambiando aquí de diapositivas, aquí se va a ir reflejando en grande lo que contiene la diapositiva que está aquí en miniatura. Entonces, esta parte de aquí donde vemos ya en grande lo que contiene nuestra diapositiva en la que estamos ubicados es la parte que se le conoce como diapositiva, es decir, el cuerpo que contiene cada una de las páginas de nuestra presentación o de las diapositivas de nuestra presentación. También tenemos la barra de estado, que como decíamos contiene la información acerca de cuántas diapositivas tenemos y en cuál estás ubicado actualmente. Tenemos también notas y comentarios. Esta parte de aquí que son las vistas, que esta parte de aquí es lo que yo hasta te mencionaba, que son la forma en la que puedes ir viendo eh, la pantalla y cómo va a ir, cómo te conviene ver las diapositivas de acuerdo a cómo son organizadas. Y por último, el zoom, que pues es el que decíamos que aumenta o disminuye el tamaño de la diapositiva y los objetos que tienes ahí, haciendo una especie de acercamiento o alejamiento, ¿no?, de la diapositiva. Tenemos también aquí, chicos, cómo se crea una presentación en blanco, es decir, para empezar a trabajar hay que abrir un archivo nuevo. Ajá, esto podemos hacerlo dándole clic en la opción nuevo y después dándole clic en presentación en blanco. Si lo que necesitas es una presentación en blanco para que tú la llenes con objetos como tú necesites, sin ningún tipo de diseño o de ningún tema, me refiero, entonces elegirás una en blanco y tú decidirás qué es lo que va a llevar de fondo y qué es lo que va a llevar encima esa presentación. La segunda es también dando desde archivo y seleccionando la parte que dice presentación en blanco. ¿Sale? Eso si no necesitamos ningún tipo de diseño. Si necesitamos una plantilla o un diseño ya establecido, entonces PowerPoint nos ofrece aquí una gama eh, relativamente pequeña de opciones a elegir con diseños ya establecidos. Eh, a esto se le conoce como los temas. El tema es los colores, el diseño, los dibujos y los objetos que vas a insertar, que pueden ser gráficos o pueden ser simplemente texto o pueden ser algunos otros objetos. Entonces, a todo esto en conjunto se le conoce como un tema. Entonces, aquí tenemos algunos temas que nos ofrece ya PowerPoint y si tú eliges alguno de estos, pues las diapositivas que necesites tendrán esos colores, si no el mismo diseño, por lo menos sí los colores, y el fondo, es decir, la esencia permanece la misma de la presentación, aunque posiblemente no sean exactamente iguales la primera diapositiva junto con todas las demás. ¿Y por qué? Pues porque la primera diapositiva siempre será nuestra presentación o nuestra portada, y entonces esa contiene un diseño específico para darle más presentación, y las demás diapositivas que contengan la información, pues a lo mejor tendrán los mismos colores y los objetos, pero a lo mejor cambia un poquito el diseño.
Para poder crear una presentación con una plantilla, igual también damos clic en el menú archivo, elegimos nuevo y elegimos alguno de los temas. De estos, el que más te guste, lo eliges dando doble clic o dando un clic en él y abajo en abrir. Ajá. Y una vez que ya concluiste con la presentación, perdón, con elegir la plantilla que necesitas y ya llenaste con la información de esa diapositiva y quieres utilizar una nueva, entonces nos damos clic en inicio y le damos en insertar nueva diapositiva. Y esa nos abre una diapositiva nueva con el diseño que elegimos de la plantilla para meter la información que requieras en la segunda diapositiva. Y así en la tercera y la cuarta y las que necesites, hay que ir dándole clic en inicio y después nueva diapositiva para que nos inserte una diapositiva nueva. Aquí, si alcanzamos a ver, hay una flecha. Si damos clic en esa flecha, ¿qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que, qué es lo que contiene esa flechita o qué nos ofrece esa opción de esa flecha en ese botón? Si lo que queremos es, ya tenemos nuestra presentación ya hecha y nada más la queremos abrir para desplegarla, para poder examinarla, entonces nos damos otra vez al menú archivo y damos clic en abrir. Y abrir nos va a preguntar en dónde tienes el archivo almacenado. Si aparece en los últimos recientes que acabas de utilizar o si lo tienes compartido en un OneDrive, en la nube, o si está en esta computadora, en otro sitio, remoto o local, o si lo tienes, o si quieres examinar, es decir, buscar en tu unidad de almacenamiento local como un disco duro, ahí vas a buscar en donde tienes el archivo. Entonces, si damos clic en examinar, entonces nos aparece un cuadro de diálogo en donde podemos ir navegando a través de las carpetas hasta encontrar el proyecto que estamos buscando. Entonces damos clic y nos aseguramos que aparezca el nombre del archivo aquí y damos clic en abrir. O la otra es darle doble clic si estás ya seguro que ese es el archivo. También para guardar los cambios, en guardar tenemos dos opciones. La primera que es únicamente guardar y la segunda que es guardar como. Esta diapositiva se refiere a la opción de guardar como. Esta opción es muy usual cuando lo que tú necesitas es guardar los cambios que hiciste al archivo, pero ponerle otro nombre o a lo mejor el mismo nombre pero otra ubicación. A lo mejor otra carpeta, otra computadora en la nube, vía remota, mandar a imprimir, puedes hacer muchas cosas con guardar como, pero eso se ocupa mucho cuando vas a hacerle algún cambio y no quieres que se vea afectado tu archivo original. Es decir, que tengas en duplicado el mismo archivo. Para esto entonces damos clic en archivo, nos damos a la opción guardar como, seleccionamos la ubicación en la cual vamos a guardar nuestro archivo. En este caso lo vamos a guardar en OneDrive para compartirlo. Nos damos a esta carpeta escritorio y aquí entonces guardamos nuestro archivo, nuestro proyecto. Nota importante, si utilizamos la opción guardar, sin guardar como, entonces lo que va a hacer es que lo que tengas se verá reemplazado por lo que tienes actualmente. No hay ningún problema si lo que hiciste fue únicamente hacer algunos cambios, pero mantener todo lo que estaba, nada más actualizar el archivo con los cambios que hiciste, no hay ningún problema. Eliges guardar y automáticamente te deja lo que tenías y nada más le agrega los cambios que le hayas hecho. Pero si borraste algunas cosas, lo modificaste, eliminaste objetos o hiciste muchos cambios sustanciales, al darle guardar como, todo eso se va a perder y no se va a poder recuperar. Entonces, en esos casos es donde se utiliza el guardar como para dejar una especie de respaldo de lo que tenías originalmente, que no se vea afectado y los cambios que le hiciste sustanciales se vean reflejados en otro archivo. Esa es la diferencia que hay entre guardar como y guardar. Yo, muchachos, les recomiendo, pues, dependiendo de lo que vais a necesitar, el guardar como, inclusive te asegura que antes de que des guardar, aunque sea el mismo archivo, te asegures antes de que lo que vas a hacer es reemplazar el archivo que tenías con el que hiciste los cambios. Y no importa si lo que querías nada más era guardar,
Pues no importa porque finalmente se va a quedar con el mismo nombre, pero te aseguras que si estabas arrepentido y querías otro nombre, pues antes de que eches a perder el archivo original, puedas hacer ese reemplazo o puedas hacer que los cambios queden con otro nombre. Aquí tenemos las vistas, lo que decíamos hace rato, de aquí abajo los botones de vistas, en la barra de vistas. También los puedes encontrar en el menú, en la cinta de opciones, si te vas al menú vista. Elegimos dando clic en el menú vista y aquí encontramos las diferentes vistas que tenemos. Si utilizamos la vista normal, que es este primer botón, entonces vamos a ver el PowerPoint de esta manera. Nuestras diapositivas pequeñitas aquí de este lado y ya en grande el contenido de cada una de ellas en la parte de a un lado, en la parte del centro de la pantalla. Y si te vas desplazando a través de las diapositivas, el contenido de cada una de ellas se verá reflejado en esta parte del centro. También tenemos la vista esquema, donde tenemos aquí los objetos que tiene la diapositiva. Es decir, en este caso, esa diapositiva que contiene estos objetos, aquí aparecen del lado de acá. Los objetos y cómo están configurados. Esta es la vista esquema, que también es usual cuando tú lo que necesitas es saber eh, los objetos y sus propiedades para poder hacer otra configuración. También tenemos la vista de clasificador de diapositivas, donde no aparece en ninguna parte en la zona izquierda, simplemente aparecen las diapositivas en una forma más reducida que la que está en el centro, pero más amplia que la que aparece de este lado. Es un tamaño, digamos, mediano, en donde aparece cada una con los objetos, pero tú aquí en este caso nada más podrás darle movimiento a los objetos o podrás moverlos en la diapositiva, pero no vas a ver ni sus propiedades, ni siquiera cómo quedan de forma pequeña, sino nada más directamente cómo quedan en tu presentación original. También tenemos una vista que es página de notas, que aquí es donde tenemos la diapositiva y podemos hacerle aquí anotaciones, sobre todo cuando manejamos algunos objetos que sean importantes y que puedan hacer algunas tareas trascendentales, como a lo mejor correr una macro, a lo mejor ejecutar alguna consulta de Visual Basic o de alguna base de datos, ajá, o algún proceso de ese tipo que sea importante y tú puedes indicarle a través de las notas qué es lo que realiza ese objeto. Esto con el fin de que si algún día otra persona retoma este proyecto, sepa qué hace cada uno de los objetos o la diapositiva en general, qué es lo que hace dentro de todo el proceso que estás haciendo. Ajá, entonces, eso es una especie como de acordeón, digamos, pero es cuando la presentación la puede continuar otra persona. También tenemos cómo agregar diapositivas y cómo eliminarlas. Habíamos platicado hace rato que para agregar diapositivas nuevas y seguir ocupando más, dábamos clic en este botón nueva diapositiva. Y también decíamos, ¿y qué pasa si yo doy clic en esa flechita que estaba ahí? Bueno, pues esto es lo que despliega esa flechita. Nos despliega algunas opciones de diseño de la diapositiva con los colores del tema de fondo normal que habíamos elegido originalmente, pero aquí te ofrece varias opciones por si lo que quieres es, en este caso, por ejemplo, imágenes o gráficos y un título, únicamente subtítulos, dos gráficos para compararlos, dos gráficos con título también para contrastarlos, únicamente un título, en blanco, es decir, no en blanco, sino sin objetos, nada más con el puro diseño de fondo, y trae otras opciones más que te pueden servir para que tú te evites el insertar cuadro de texto y nada más te dediques a escribir y rellenar los cuadros que vienen aquí para terminar tu aplicación, tu presentación. Y para eliminarlas, entonces nada más del lado izquierdo, das clic en la que vayas a eliminar, das un clic ahí y utilizas las teclas del teclado que son la retroceso o la backspace, como también se le conoce, y el suprimir. Ajá. Los teclados, por ejemplo, de las computadoras que son Apple, no traen la tecla suprimir, sí traen el backspace o retroceso y entonces utilizarás este. Los teclados para las máquinas de Windows o las IBM compatibles, sí traen las dos teclas, la backspace y la suprimir, entonces con cualquiera de las dos la puedes utilizar. También si das clic con botón derecho, entonces en el menú contextual aparecerá
una opción que dirá eliminar diapositiva y te va a preguntar si estás seguro de borrarla y entonces la eliminas. También tenemos cómo añadir texto. Para escribir un texto en PowerPoint solamente se puede hacer utilizando cuadro de texto. No hay una forma como en Word que nada más me dedique yo a escribir y aparezca ahí. Tienes que insertar un objeto para escribir el texto y ese objeto es un cuadro de texto. Entonces nos vamos al menú insertar, damos clic en el menú insertar y elegimos este botoncito que dice cuadro de texto. Y entonces, al darle clic en ese botón, lo que va a hacer es que tu puntero del mouse se va a poner una especie como de cruz y hay que darle un clic donde quieras que inicie tu cuadro de texto, arrastrar el mouse, dejar mi clic sostenido, arrastrar el mouse y se va a dibujar una especie como de rectángulo y ese va a ser la zona en la que vas a poder escribir el texto. Obviamente, si no te cupo ahí, automáticamente o más bien se autoajusta el cuadro de texto a la cantidad de texto que estés escribiendo. No hay, no tienes tú que hacer más grande para que vea más texto. Automáticamente se va haciendo más grande hasta que termines de escribir. Obviamente, también si tú disminuyes el tamaño de la fuente y se hace más pequeño, se autoajusta el cuadro de texto. O también lo puedes hacer más grande o más pequeño si tú das un clic y estiras de los lados usando el mouse y entonces eso va a ser más grande o más pequeño tu cuadro de texto. Lo mismo para las formas. Las formas son objetos, figuras que ya vienen preestablecidas. Este objeto formas, este botón formas, perdón, es para cuando vas a insertar, por ejemplo, líneas rectas, líneas curvas, flechas, flechas de bloque, rectángulos, triángulos, cuadrados, círculos, figuras geométricas. Si vas a dibujar también, por ejemplo, diagramas de flujo, trae muchas herramientas ya preestablecidas y que puedes utilizar para insertarlas y ponerles encima un cuadro de texto para indicar qué hace esa flecha. Puedes ponerle el texto en la parte de arriba para indicar qué hace ese objeto o ponérselo en medio de manera que quede sobre el objeto e indique qué es lo que hace esa figura que insertaste. También podemos agregar imágenes eh, ya que vengan en Office predeterminadas o que tú descargues de internet o que tú dibujaste en algún software como el Paint, como el PhotoPaint, como algunas de esas herramientas que permiten dibujos a mano alzada, o si alguna imagen ya hecha la modificaste con algún software y la quieres utilizar ahí, también la puedes insertar. O también puede ser que tomaste fotos de algunas zonas o de algunas personas y las quieres también incluir ahí. También lo puedes hacer. Los archivos los descargas a la computadora en forma de archivo digital y aquí los puedes seleccionar y los puedes también insertar. Es decir, cualquier tipo de imagen puede ser insertada también ahí. ¿Cómo hacemos esto? Nos damos al menú insertar, primero damos clic ahí y elegimos el botón imágenes. Después se nos abre un cuadro de diálogo con las carpetas en donde aparecen, o más bien las que tenemos en nuestra computadora, y podemos ir moviéndonos a través de ellas, y aquí nos van a aparecer los archivos que posiblemente puedan insertarse, que serán únicamente archivos de imagen. Seleccionas uno de ellos que vas a insertar, se aparece aquí su nombre y das clic en insertar. Y entonces eso te va a insertar justamente o te va a dejar la imagen adentro del cuadro, adentro de la diapositiva y tú podrás agrandarla o hacerla más pequeña dependiendo de lo que necesites. Aquí nada más con muchachos el entendido de que si la imagen original es de muy poca resolución, entonces el cuadro será pequeñito y si lo haces muy grande, entonces se va a pixelear. ¿Qué es esto? Aquí, por ejemplo, yo en esta presentación, es, esta imagen, esta imagen, cuando yo la inserté era muy pequeñita. Entonces, cuando la estiré, entonces se pixeleó. ¿Qué es pixelearse? Que se vean de esta manera. Es decir, que se ve medio borroso porque la imagen de por sí era pequeña y al estirarla, entonces se hace como muy largo
y no se alcanza a distinguir muy bien la definición que tiene. Y eso sucede, por ejemplo, con esta parte de aquí arriba, con esta parte de aquí, con esta parte de aquí, esas orillas de acá, esta parte de aquí. Es decir, se alcanza a ver mucho que la imagen se estiró demasiado. Ajá, entonces, esto puede llegar a pasar con las imágenes de poca resolución. Entonces, nada más hay que tener cuidado de que cuando se inserta una imagen, hay que ver más o menos de qué resolución es para poder saber si vamos a hacerla más pequeña o más grande. También tenemos que se pueden agregar capturas de pantalla. Eh, si lo que necesitas es justamente lo que tienes en pantalla, entonces capturas la pantalla, ya sea utilizando un método para las computadoras IBM compatibles o para el caso de Apple, también tiene un método para poder capturar la pantalla y una vez que la capturas, entonces te vas a la diapositiva y nada más das pegar. Y entonces lo que hace ese capturar pantalla es que la imagen que tienes en la pantalla la manda a el portapapeles y puedes pegarla en donde necesites. Entonces en este caso, en la diapositiva que necesitas, ahí das pegar con la opción del menú y se inserta automáticamente donde la necesites en Word, en PowerPoint, y la puedes también agrandar o hacer más pequeña y también moverla del lugar dentro de lo que es toda la diapositiva. ¿Sí? También tenemos el formato para las imágenes. Este formato se aplica no tanto para la imagen en sí, sino para lo que le rodea. Ajá. Posiblemente nada más encuentras algunos ajustes que se pueden hacer en cuanto a lo que es el brillo, el contraste, el tamaño, las orillas, pero el contenido pues va a seguir siendo el mismo. Si la foto fue o la imagen es de una resolución muy pobre, no se va a poder hacer gran cosa para ayudarla. Pero si tienes aquí algunas opciones para poder mejorar un poquito la imagen. Nos damos dándole clic en formato y aquí tenemos algunas opciones que podemos darle a la imagen para mejorarlo un poquito. Tenemos aquí los estilos de la imagen. ¿Cuál estilo necesitas? Uno que tenga marco, uno que tenga sin marco, o uno que tenga la imagen pero resaltada con colores, es decir, con más brillo, con menos brillo, sin contraste, con contraste, todo ese tipo de efectos, pero la imagen no va a cambiar mucho. Nada más la presentación de la imagen es la que va a cambiar un poquito. También cuando tenemos algunas formas que ya insertamos y las queremos girar o voltear. Ajá. Hay unas opciones que son, le llaman opciones de reflejo, que es como si le pusieras un espejo y entonces se voltea la imagen. Ajá. Eso es nada más de forma horizontal y vertical y horizontal, ¿no? Pero si tú lo que quieres es girarla una cierta cantidad de grados, o ya sea 90 grados, 180, etcétera, entonces utilizamos esta opción que viene aquí, la de girar. Nos damos dándole clic a la opción formato y elegimos la opción girar. Al darle clic en este botón, esta flecha que está aquí, nos va a dar estas opciones que son girar a la derecha 90 grados, a la izquierda 90 grados, voltear vertical o horizontal, o más opciones de giro que te va a decir cuántos grados quieres que gire, ajá, hacia qué lado, y algunos otros efectitos más que no tienen mucha importancia, sino más bien lo que importa aquí es que hagas girar la imagen. Si tú quieres que en tu presentación el objeto no aparezca en forma horizontal o en vertical, sino que aparezca, por ejemplo, si es una diapositiva para anunciar algo, entonces puedes ponerlo en diagonal, girando justamente la imagen con este botón, girando la imagen cierta cantidad de grados para que no te quede vertical, perdón, horizontal, sino un poquito en diagonal, ¿no? También los puedes combinar, es decir, de dos objetos que tengas, los seleccionas y puedes combinarlos, es decir, puedes unirlos, hacer de los dos un solo objeto, combinarlos, ajá, que te queden los dos, digamos, juntos, pero no revueltos, como dicen por ahí, fragmentarlos, es decir, que estén uno solo pero separados,
que nada más quede la intersección de ellos, es decir, la parte que se une de los dos, esa parte sea la que quede, o restarlos, es decir, que los dos permanezcan, pero de uno de ellos nada más se vea una parte. Esto se usa mucho cuando lo que queremos hacer es una especie de diseño gráfico o algo así, no tan especializado, pero sí te da un efecto de ese tipo. También una vez que ya tenemos los objetos ya agrupados, es decir, que de los dos, para no mover dos objetos, los seleccionas y los agrupas, también puedes desagrupar con esta misma opción. Eliges el objeto que ya está agrupado, das clic en el menú formato, aquí tenemos el menú formato, y damos clic en agrupar. Y ahora la opción que nos presentará es solamente habilitada la opción de desagrupar. ¿Por qué? Pues porque ya está agrupado, ya no se puede agrupar otra vez. Entonces se puede desagrupar y esto lo que va a hacer es que los objetos que pertenecen por separado a esa imagen grande, entonces nuevamente van a aparecer otra vez todos por separado para que tú des nuevamente movimiento o hagas algunos cambios sobre los objetos que estaban en esa imagen grande, los puedas por separado mover a otros lados y si quieres otra vez agruparlos, pues ya queden de manera como tú los acomodaste, ¿no? Esta parte que es importante para su actividad de esta semana, que son las transiciones entre diapositivas, es decir, esta es la animación que tendrá la diapositiva cuando tú la vayas a presentar, es decir, cuando te cambies de una diapositiva a otra, entonces le vas a dar un efecto, le vas a decir que no salga directamente la diapositiva así, sino que a lo mejor venga de una esquina, se aparezca de adentro hacia afuera, o que a lo mejor venga por pedacitos, o como si fuera a cambiar una hoja de cuaderno. Trae muchos objetos aquí muy interesantes que hacen dinámica la presentación de la información. Entonces, solamente nos tenemos que ir al menú transiciones, ajá, y ahí encontramos toda la gama de efectos que puedes aplicarle a las diapositivas. También existe eh, insertar audio. Aquí podemos insertar el audio, ya sea un audio que ya esté previamente grabado, como una canción o música o algo, o hacer una grabación tú mismo de lo que quieres que se inserte. Posiblemente estés narrando un cuento, por ejemplo, y tú cuentas el cuento grabando el audio y la presentación se va a ir animando el cuento y tú vas a ir narrándolo. Entonces, ese es cuando tú mismo vas a crear el audio y, por ejemplo, que tengas algunas diapositivas, por ejemplo, que hablen sobre estar tranquilo, calmado, sereno, y entonces hay que ponerle una música a lo mejor muy suavecita, muy tranquila, y entonces tú puedes elegir una música ya grabada y que acompañe a la presentación de diapositivas con algo relativo a eso, ¿no? Insisto, si vas a meter una presentación que sea sobre la tranquilidad, la serenidad, entonces hay que meterle una música acorde. Si lo que quieres es algo un poquito más alegre, pues hay que entonces elegir también el audio que vaya también acorde a eso, ¿no? Y aquí damos clic en insertar, ajá, y nos vamos al botón que dice audio. Trae una bocina aquí y trae una flecha. Esa flecha te va a desplegar dos opciones: audio en mi PC y grabar audio. Donde audio en mi PC quiere decir que ya tienes la música o ya tienes el archivo de la canción en archivo de computadora, o si vas a grabar tú mismo el audio. Cuando insertas el audio, entonces se te va a insertar en la presentación una bocinita amarilla, y ese objeto es el que te va a reproducir el audio que tú le indiques, ya sea el que tú grabaste o la canción, y todas las opciones que traes para poder configurar ese objeto. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tú puedes configurarle a ese objeto reproducir audio? Pues le puedes indicar cuando inicie,
Ajá, es decir, cuando quieres que inicie la reproducción de la canción o del audio, cuándo quieres que se detenga, qué quieres que suceda cuando se dé un clic. Eh, por ejemplo, trae una opción aquí que es rebobinar después de la reproducción, es decir, si la canción terminó y todavía no se cierra la presentación, que entonces se repita la canción nuevamente y se esté repitiendo las veces necesarias hasta que se termine de reproducir nuestras diapositivas, nuestra presentación. Entonces, esto también va de la mano con la configuración de las animaciones de los objetos, porque tendrás que poner que al mismo tiempo inicie la presentación junto con la canción y las animaciones de tus objetos. Entonces, no es complicado, es tardado, sobre todo cuando hay que hacer ajustes en cuanto a la presentación. Quiero que primero entre la música y luego empiecen las animaciones, o al mismo tiempo las dos cosas, o yo quiero que hasta que yo haga clic empiece la canción. Eso tú lo decides y aquí en esta ventana lo vas a configurar todo eso. También hay que hacer muchas pruebas, porque si tú haces una modificación aquí, pues hay que probar, hay que escuchar la canción para ver cómo nos quedó y si hay que hacer algunos ajustes. O también puedes decirle que una vez que inicie se tarde un tiempo en segundos antes de que inicie. Es decir, tú todas esas opciones las vas a encontrar en esta ventanita o en este menú de opciones de el grabar audio. Y si ya no quieres que aparezca el audio y lo vas a eliminar, entonces nada más das clic en la bocinita amarilla que deseamos y das clic, más bien das, perdón, el botón de suprimir el teclado y se elimina. Y también se elimina automáticamente todas las opciones de configuración que tenía ese objeto, ¿no? También otra cosa que va a necesitarse para su presentación, además también de esta parte del audio, es decir, su presentación debe llevar también audio, debe llevar transición de diapositivas, también debe llevar animación de los objetos. Estas animaciones, lo que hay que hacer primero es seleccionar el objeto que vas a animar. Si es el título, si es un cuadro de texto, si es una forma, si es una imagen, el objeto que vayas a animar, primero tienes que seleccionarlo. Y una vez que lo hiciste, entonces te vas al menú animación. En animaciones vas a encontrar aquí los diferentes tipos de animaciones que hay. Básicamente se agrupan en tres tipos de animación, que son los efectos de entrada, los efectos de salida y los efectos de énfasis. Los efectos de entrada, que son aquellos que hacen que el objeto que tú seleccionaste previamente, al darle esa opción de animación que sea de entrada, entonces va a aparecer de afuera de la diapositiva hacia adentro y se va a introducir el objeto, el texto que tenías para que lo puedas leer. El de salida es lo contrario, el objeto ya está en la presentación y al darle la animación a ese y es de salida, entonces lo que hace es salirse de la diapositiva. Y el de énfasis hace que el objeto que tienes ya insertado en la diapositiva nada más haga una especie como de zoom o algún otro efecto, de manera que haga énfasis en esa parte que es importante de tu diapositiva. No son muy usuales, pero también se llegan a utilizar, sobre todo, insisto, cuando tienes que hacer énfasis en una parte importante de tu diapositiva. Y de esa manera, conforme tú vas animando los objetos, se va creando del lado derecho una listita donde se van agregando cuál fue el primero que seleccionaste para animación, cuál fue el siguiente, y así todos los que tengas. Si en tu diapositiva tienes nada más 3 objetos y los 3 tienen animación, entonces tu lista va a aparecer nada más de 3 objetos que ya tienen su efecto de animación y en ese orden que estén ahí es como se van a animar. Si tú decides que ya no quieres ese orden, puedes seleccionar uno, lo arrastras y lo pones en el lugar anterior y entonces automáticamente va a cambiar el orden. Primero el primero, luego el que acabas de mover y por último el que se recorrió. Entonces tú puedes ahí
irle también jugando con ese orden en que quieres que los objetos se vayan animando. Y también, obviamente, va a aparecer en este panel de animaciones el tiempo que quieras que dure la animación, si es que así lo quieres, o si nada más quieres que haga la animación y se detenga. Eso tú también lo vas a poder definir como lo necesites. Y obviamente para eliminar las animaciones, entonces hay que entrar a ese mismo panel de animación, que se aparece del lado derecho de la diapositiva, y ahí seleccionas quitar. Primero, obviamente, debe estar el objeto seleccionado, y entonces nos damos ahora sí al panel de animación, buscamos en la listita que les menciono donde está ubicado ese objeto y damos clic ahí y damos quitar la animación para que ese objeto ya no se anime, sino que quede estático todo el tiempo en nuestra diapositiva. Y esas son básicamente las opciones que tenemos en el PowerPoint. No podemos revisar todas las herramientas porque pues el software de PowerPoint es muy amplio y solamente en una sesión pues no podemos ver todas las opciones que contiene, ¿no? Porque son muchas. Pero voy a poner nuevamente la presentación, pero quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, quiero insertar un audio? Aquí, muchachos, esto va a ser un poco diferente porque mi versión de Office no es de Windows, sino es de Mac. Entonces cambia un poquito aquí el asunto. Pero también tenemos la opción para insertar esos objetos de audio. Aquí tenemos la opción de audio, damos un clic y aquí nos da si queremos grabar el audio nosotros mismos, igual que en la anterior que tenemos para Windows. Si ya tenemos el archivo ya grabado de audio o si queremos hacer una exploración en las carpetas por si tenemos archivos de audio. Y en este caso damos buscar o damos clic, por si no lo vieron, damos clic en audio de archivo y entonces eso nos va a abrir un cuadro de diálogo para buscar el archivo donde tenemos la música o donde tenemos lo que se vaya a insertar, lo seleccionamos y damos clic en insertar. Yo aquí no tengo ninguna música grabada, no tengo ningún archivo, pero pues aquí debería aparecer el archivo de audio y al insertarlo nos aparecería entonces el archivito de la bocina aquí en donde lo hayas insertado, ¿no? Insisto, chicos, esto es muy parecido, aunque obviamente los botones son diferentes, los nombres también son diferentes, y lo que se despliega aquí también es diferente, dado que para empezar esta es una versión de Office que es para Apple, no para Microsoft, perdón, no para Windows, y además también esta versión que tengo yo de Office Mac es 2011, es decir, ya es un poquito viejita, no es la nueva versión y entonces eso también cambia las figuritas, pero las formas no. ¿A qué me refiero con figuras y formas? Es decir, los botones de las versiones nuevas son diferentes. A lo mejor esta A es más estilizada, a lo mejor el botón que se dibuja cuando pones tu puntero es diferente, a lo mejor las formitas que vienen aquí son diferentes. Lo que no cambia es la herramienta. Es decir, si la versión anterior ya traía insertar audio, la versión nueva debe traer la misma herramienta en el mismo lugar, nada más cambiaría el diseño del botón, pero la herramienta es la misma y la forma de entrar es la misma. A eso me refiero con las formas, a que la forma en la que entras, es decir, el darle clic en insertar e irte a la opción audio, es la misma, no cambia, es la misma, lo que cambia nada más es el diseño de los botones, ¿no? Entonces, aquí también tenemos para insertar video, tenemos otras opciones para insertar gráficos, imágenes, formas, las que vimos ahorita en la presentación. También trae un cuadro de texto, que damos un clic nada más aquí y dibujamos el cuadro de texto en donde podemos escribir lo que nosotros queramos. Y eso es lo que se presentaría. Aquí no se alcanza a ver porque la letra es de otro color, pero si le cambiamos de color y ya se ve lo que se escribió. Entonces, esta es la opción para hacer el giro del objeto
para que quede a lo mejor en forma diagonal. Ajá. Por si quieres hacer un anuncio publicitario o algo, pones el texto de cierta forma. Los word art que también aparecen aquí, esos, el word art también tienen formas diferentes, es decir, lo puedes insertar y darle forma de espiral o darle formas más ancho de un lado y más angosto de otro. Es decir, trae formas diferentes. Este Office de Mac no trae esas opciones, pero en el Office de Windows sí van a aparecer. Entonces, chicos, pues esas son las opciones de insertar que ustedes van a utilizar. Y una vez que insertaste el objeto, por ejemplo, el de audio, entonces vas a poder ver el panel de animación que, que vendrá con ese objeto. Entonces, aquí no tengo yo ahorita ninguna opción de audio, pero sí puedes tener algunas opciones eh, para insertar el audio y ahí tener el objeto, ¿no? Entonces, chicos, pues esto es lo que vemos de Office y el archivo que les prometí que les iba a grabar. Entonces, chicos, por mi parte, pues es todo. Nos vemos el próximo martes a las 2:30.